Hola, hola, hola gente linda y bienvenida a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, como siempre. Me emociona mucho tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por estos lares, bienvenido. Te invito a que te quedes, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres de la familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Los quiero mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante y, créanme, sorprendente. Vamos a hablar de la talentosísima actriz turca Demet Özdemir, a quien muchos conocemos y amamos por sus increíbles interpretaciones en series como Erkenci Kuş o Doğduğun Kaderindir. Pero, ¿qué hizo Demet Özdemir que la llevó a decir jamás perdonaré? Prepárense porque la historia es más profunda y compleja de lo que podríamos imaginar. Vamos a explorar las situaciones, los eventos y las personas que han marcado la vida de esta gran actriz y que la han llevado a expresar esta fuerte declaración. Prepárense para un viaje lleno de drama, intriga y, por supuesto, mucho chisme. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir, nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, es una de las actrices más queridas y exitosas de su generación. Su belleza, su carisma y su talento la han catapultado a la fama internacional. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas, la vida de Demet no siempre ha sido un cuento de hadas. Detrás de las cámaras ha enfrentado desafíos y experiencias que han moldeado su personalidad y que en algunos casos, la han llevado a tomar decisiones muy firmes. Para entender el contexto de la frase jamás perdonaré, es crucial analizar su vida personal y profesional en detalle. Aunque Demet siempre ha sido reservada en cuanto a su vida privada, los medios y los rumores han revelado algunos aspectos que han causado controversia y, en algunos casos, dolor. Profundicemos en los detalles, explorando las posibles razones detrás de esta declaración. *** Los inicios, forjando una estrella ***. Antes de ser la estrella que conocemos hoy, Demet Özdemir tuvo una trayectoria que la llevó a trabajar duro y a perseverar. Sus inicios en el mundo del espectáculo fueron modestos, pero su ambición y dedicación la impulsaron a crecer y a destacarse. Comenzó su carrera como bailarina, participando en videoclips musicales y anuncios publicitarios. Esta experiencia le brindó una base sólida en el mundo del entretenimiento, preparándola para su eventual incursión en la actuación. La transición de bailarina a actriz no fue inmediata, pero Demet aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer. Se formó en actuación, tomando clases y participando en talleres para perfeccionar sus habilidades. Este proceso de aprendizaje y desarrollo personal fue fundamental para su éxito posterior. A medida que ganaba experiencia y confianza, comenzó a audicionar para papeles en series de televisión. ***, primeros pasos en la actuación, éxito y desafíos ***. El debut de Demet en la actuación marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Su primer papel en la serie Sana Bir Silverethim le brindó la oportunidad de demostrar su talento y de ganarse el reconocimiento del público. A partir de ese momento su carrera comenzó a ascender rápidamente. Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre fue fácil. La industria televisiva turca es conocida por su exigencia y su competencia feroz. Los actores y actrices deben trabajar largas horas, lidiar con la presión mediática y enfrentarse a las críticas del público y de la prensa. Demet, como muchos otros artistas, tuvo que adaptarse a este entorno y aprender a navegar por sus complejidades. Durante esta etapa inicial de su carrera, Demet tuvo que enfrentarse a desafíos profesionales y personales. Las exigencias del trabajo, la competencia con otros actores y las críticas sobre su desempeño pudieron haber dejado una huella en ella. Es posible que algunas de estas experiencias hayan sido un detonante para la declaración jamás perdonaré. ***, el auge de la fama, Erkenci Kuş y el reconocimiento internacional ***. El papel que catapultó a Demet Özdemir a la fama internacional fue el de Sanem en la serie Erkenci Kuş. La serie, que se estrenó en 2018, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La química entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman, cautivó a millones de espectadores y convirtió a ambos actores en ídolos. Erkenci Kuş no solo le brindó a Demet un gran éxito profesional, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades y a un reconocimiento global. La serie le permitió conectar con fans de diferentes culturas y países, consolidando su estatus como una estrella internacional.
Sin embargo, la fama también tiene su lado oscuro. La exposición mediática, la presión de mantener una imagen impecable y la intromisión en su vida privada pueden ser agotadoras y estresantes. Es posible que durante esta época Demet haya experimentado situaciones difíciles que la llevaron a tomar decisiones firmes y a expresar la frase «jamás perdonaré». Asterisco asterisco más allá de Erkentzicus, nuevos proyectos y desafíos asterisco asterisco. Después del éxito de Erkentzicus, Demet continuó trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Participó en la serie Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una mujer que busca su lugar en el mundo. Esta serie, basada en una historia real, fue otro éxito para Demet y le permitió explorar temas complejos y emocionales. La elección de Demet de participar en series con temáticas más profundas y desafiantes muestra su deseo de evolucionar como actriz y de explorar diferentes facetas de su talento. Sin embargo, estos papeles también conllevan nuevas responsabilidades y desafíos. La necesidad de sumergirse en personajes complejos y de interpretar situaciones difíciles puede ser emocionalmente agotador. Es posible que durante la realización de estos proyectos, Demet haya enfrentado situaciones que la hayan afectado profundamente. Los conflictos en el set, las presiones de la industria y las expectativas del público pueden haber influido en su decisión de decir «jamás perdonaré». Asterisco asterisco la vida amorosa, rumores, controversias y expectativas asterisco asterisco. La vida amorosa de Demet Özdemir ha sido objeto de gran interés mediático. Sus relaciones sentimentales con actores y personalidades famosas han sido ampliamente comentadas y analizadas por la prensa y por los fans. Cada relación ha generado rumores, especulaciones y controversias, lo que ha contribuido a la presión que siente la actriz. Demet ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada, pero los medios han revelado detalles sobre sus relaciones. Ha mantenido noviazgos con actores como Sekin Özdemir y Yusuf Zim, y cada relación ha sido seguida de cerca por la prensa. Las rupturas de estas relaciones han generado especulaciones sobre las razones de la separación y sobre las posibles implicaciones emocionales para Demet. Es posible que algunas de estas relaciones sentimentales hayan sido detonantes para que Demet expresara la frase «jamás perdonaré». Las traiciones, las decepciones y las heridas emocionales pueden haber dejado una huella en la actriz y haberla llevado a tomar una postura firme. Asterisco asterisco el matrimonio con Ozan Koç, expectativas y desilusiones asterisco asterisco. Un evento que ha generado mucha atención y debate fue su matrimonio con el músico Ozan Koç en agosto de 2022. La boda, celebrada con gran pompa y expectativa, fue un evento muy mediático. La pareja parecía estar enamorada y feliz, y los fans de ambos artistas celebraron su unión. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de 8 meses, y el divorcio se concretó en mayo de 2023. La ruptura, aunque amistosa en apariencia, estuvo rodeada de rumores y especulaciones sobre las razones de la separación. Algunos medios sugirieron infidelidades, mientras que otros apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y proyectos profesionales. El divorcio fue un momento difícil para Demet, y es posible que haya generado un gran dolor y decepción. La frase «jamás perdonaré» podría estar relacionada con esta experiencia y con las posibles razones que llevaron a la ruptura. Es importante recordar que Demet no ha revelado públicamente los detalles específicos que la llevaron a decir esta frase, pero podemos inferir que se trata de una situación que le causó un gran daño emocional. Asterisco asterisco posibles razones detrás de la declaración «jamás perdonaré» asterisco asterisco. Profundicemos en las posibles razones que podrían haber llevado a Demet Özdemir a pronunciar la impactante frase «jamás perdonaré». Analicemos las diferentes situaciones y eventos que podrían haber influido en su decisión. Asterisco 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 traición y desconfianza asterisco asterisco una de las posibles razones detrás de la declaración podría ser una traición por parte de alguien cercano a ella, ya sea en el ámbito personal o profesional. La traición puede causar un gran dolor y dañar la confianza, lo que puede llevar a una persona a tomar una postura firme y a decidir no perdonar. Asterisco 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 daño emocional asterisco asterisco la frase «jamás perdonaré» también podría estar relacionada con un daño emocional causado por alguien. El daño emocional puede manifestarse de diferentes formas, como el abuso verbal, el acoso o la manipulación. Estas experiencias pueden dejar una profunda cicatriz y llevar a una persona a tomar la decisión de no perdonar.
Asterisco 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 injusticia y desilusión asterisco asterisco la injusticia y la desilusión también podrían ser razones detrás de la declaración. Demet podría haber sido víctima de una injusticia, como una difamación, una discriminación o una manipulación. La desilusión, por otro lado, podría estar relacionada con una decepción en una relación personal o profesional. Asterisco 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 presión mediática y críticas asterisco asterisco la constante exposición mediática y las críticas que recibe Demet también podrían haber influido en su decisión. Los famosos están expuestos a la opinión pública y a menudo son objeto de críticas, insultos y acoso. Es posible que algunas de estas críticas hayan sido injustas o malintencionadas, lo que podría haber llevado a Demet a tomar una postura firme y a decidir no perdonar. Asterisco 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 conflictos laborales y rivalidades asterisco asterisco los conflictos en el ámbito laboral y las rivalidades con colegas también podrían ser una razón. La industria televisiva y cinematográfica turca es competitiva, y los actores y actrices a menudo tienen que lidiar con conflictos en el set, rivalidades y diferencias creativas. Es posible que algunas de estas experiencias hayan sido dolorosas para Demet y la hayan llevado a tomar una postura firme. Asterisco 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 impacto de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales han convertido a los famosos en blancos fáciles de críticas, insultos y acoso. Demet, como muchas otras celebridades, ha sido víctima de comentarios negativos y ataques personales en las redes. Es probable que algunos de estos ataques hayan sido el motivo de su declaración, jamás perdonaré. Asterisco asterisco el papel de la familia, la amistad y la lealtad asterisco asterisco. Es importante destacar que Demet Özdemir ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la familia, la amistad, la honestidad y la lealtad. Estas palabras sugieren que valora mucho la confianza y el respeto en sus relaciones. Es posible que la frase jamás perdonaré esté relacionada con una situación en la que se sintió traicionada o defraudada por alguien a quien le tenía cariño. La familia y los amigos cercanos pueden ser una fuente de apoyo fundamental para Demet en momentos difíciles. La confianza en las relaciones cercanas puede ser un refugio ante la adversidad, pero también puede ser una fuente de gran dolor si esa confianza se rompe. Asterisco asterisco el análisis de entrevistas y declaraciones públicas asterisco asterisco. Aunque Demet es una persona reservada, en algunas ocasiones ha dado pistas sobre sus sentimientos y experiencias. Analizar sus entrevistas y declaraciones públicas puede ser útil para entender el contexto en el que pronunció la frase jamás perdonaré. En sus entrevistas, Demet ha hablado sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de defender sus valores y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Estas palabras sugieren que es una persona fuerte y decidida, que no se deja amedrentar por las críticas ni por las presiones. Asterisco asterisco especulaciones y conclusiones, lo que podemos inferir asterisco asterisco. Si bien Demet Özdemir no ha revelado públicamente el nombre de la persona, o las personas a las que se refiere con su frase, jamás perdonaré, podemos especular sobre algunas posibles causas, basándonos en la información disponible. Podría ser alguien que la traicionó, que le causó un daño emocional, que la humilló públicamente o que intentó aprovecharse de su fama. También podría ser alguien que la criticó de manera injusta, que la acosó en las redes sociales o que intentó sabotear su carrera. Es importante recordar que la vida de Demet Özdemir es solo suya y que la información pública es limitada. No sabemos con certeza qué le sucedió o quién la lastimó. Sin embargo, al analizar su trayectoria, sus relaciones y las situaciones que ha enfrentado, podemos entender mejor el contexto en el que pronunció esta impactante frase. En resumen, la frase jamás perdonaré de Demet Özdemir es una declaración fuerte y significativa que refleja una experiencia dolorosa o traumática en su vida. Aunque no sabemos los detalles específicos de la situación, podemos inferir que está relacionada con una traición, una injusticia, un daño emocional o una situación que afectó profundamente su confianza y su bienestar. La presión mediática, los conflictos laborales, las relaciones amorosas y los ataques en redes sociales podrían haber sido factores determinantes en su decisión. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos que enfrentan desafíos y experiencias dolorosas. Es importante respetar su privacidad y no especular sobre su vida personal. Asterisco asterisco un mensaje de apoyo y admiración asterisco asterisco. Quiero aprovechar este espacio para enviar un mensaje de apoyo y admiración a Demet Özdemir. Eres una actriz talentosa, una mujer fuerte y una inspiración para muchos.
Tu trabajo y tu dedicación son admirables, y te deseamos lo mejor en tu vida personal y profesional. Agradezco a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado la exploración de este tema, y que hayan aprendido algo nuevo sobre The Method de Mir. Si tienen alguna opinión, comentario o sugerencia, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y conocer sus puntos de vista. Y ahora, como siempre, les pido un favor: denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y sigan explorando el mundo de las celebridades conmigo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, cha. Oh.